Amigos, bienvenidos a un episodio más de Territorio Nómada. El día de hoy nuestras colegas Mónica Rivas y Karen Galicia tendrán la oportunidad de entrevistar al ingeniero Luis Javier Castro, quien cuenta con una amplia experiencia a nivel nacional e internacional en temas de ciudades. Comenzamos. En Territorio Nómada es un gusto para nosotros contar con la participación, la charla que vamos a tener con el ingeniero Luis Javier Castro. Él es una persona muy reconocida en el medio, con una gran trayectoria, más de 40 años en temas de ordenamiento territorial, infraestructura, ciudades inteligentes, ciudades de bienestar. Y nos gustaría conocer un poco más de usted y que nos cuente a todos los que nos escuchan en Territorio Nómada, ¿qué ha sido para usted esta experiencia como profesional de todos estos años? Ingeniero, muchísimas gracias y bienvenido aquí. Sí, muchas gracias. ¿En todos estos 40 años o más reciente? Sí, claro, bueno, todas sus valiosas experiencias que tenga de este profesionalismo con el que usted ha trabajado. Bueno, un poco del pasado, porque más que nada fui una persona con mucha suerte. Se fueron encadenando varias experiencias y todas en conjunto sumaron para que yo tuviera la oportunidad después, al reincorporarme a México, entrar con el pie derecho, así yo lo digo, porque empecé con un programa que me quedaba como, ahora se dice, como anillo al dedo. Yo inicié primero mis estudios de maestría y postdoctorado en la Universidad Northwestern en Chicago. Ahí estuve 3 años y fracción. Y de ahí casi la persona que yo tenía, y ahí empieza la suerte, porque la persona que yo tenía como supervisor de mis estudios me invita a irme con él y otros 3 compañeros míos y alumnos de él, o sea, ya más bien ayudantes de investigador de él, nos invita a que nos fuéramos a un instituto recién creado en Viena que se llama Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados. En ese instituto, lo que hicimos, bueno, prácticamente lo que a mí me tocó hacer, porque se dividieron las tareas, fue desarrollar una serie de modelos para estudiar los flujos de migración intraurbanos y también internacionales. Y después de cierto tiempo y que me empecé a dar a conocer a través de unas conferencias que participé, y ahí siguen las etapas de suerte, de algunas conferencias que participé allá en el instituto. Una vez se me acerca una persona de Naciones Unidas de Nueva York, que era el director de Asuntos de Población del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la ONU, en la ONU, pero la ONU de Nueva York, y me dijo que estaría yo interesado en irme y continuar con mi investigación, pero ya desde una orientación más aplicada. Y pues obviamente acepté, pues lo consulté con la familia, y aunque estábamos muy contentos de estar en Viena, pues nos fuimos para allá. Allá me tocó primero, pues sí, trabajar en cuestiones de migración y posteriormente me hicieron cargo de las proyecciones de las grandes ciudades y de las proyecciones de la población urbana rural de más o menos 156 países que integraban el sistema de Naciones Unidas. Fue una tarea gigante, pero que me aportó con muchísima experiencia, con aspectos de dinámica poblacional, pero relacionada principalmente a aspectos
también de desarrollo económico de países y regiones urbanas y rurales en aquellos países que había de todo. Y además, pues teníamos acceso a la información estadística de todas las organizaciones nacionales de estadística, lo equivalente al INEGI, otros países. Después de estar casi un poco más de 5 años, recibo otra invitación. Ahora irme a la sede de Naciones Unidas para Desarrollo Urbano y Vivienda en Nairobi, Kenia. Este cambio de irnos después de estar en 3 ambientes de países desarrollados, Chicago, Viena, Austria y ahora Nueva York, en Estados Unidos, tomar la decisión de irnos a Nairobi, Kenia, donde está la sede de la agencia Habitat, pues fue una decisión que realmente fue mucho de arriesgar, porque mis hijos ya estaban en edad de primaria y secundaria. Y primero mi esposa había dicho, esto es una anécdota familiar, pero es interesante, primero se negó rotundamente, posteriormente platicó con gente que ya había estado allá en Nairobi y pues cambió de 180 grados de decisión y dijo, no, pues vámonos a Nairobi. Ahí vamos, estuve a cargo, ya fue de algo todavía más pragmático, más en la práctica, porque llegué a la oficina del director general de Habitat, que tiene rango de subsecretario general de las Naciones Unidas, y estuve acá trabajando con él a cargo de una oficina que se encargaba, pues ya hace tantos años que ya han checado si existe o no, se encargaba de hacer la post-evaluación de los proyectos que había financiado Habitat conjuntamente con lo que se llama el Programa Nacional, el PNUD, Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el PUND, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es como el Banco Internacional de Financiamiento de las Naciones Unidas, que financia diferentes proyectos. En el caso de Habitat nos tocaba proyectos de desarrollo urbano y de vivienda, principalmente social. Eso me tocó examinar, pues en los 5 años que estuvimos en Nairobi, prácticamente como tengo la contabilidad, pero no esperaba hablar sobre esto, pero ya que me dieron oportunidad, es algo alrededor de 200 grandes proyectos en países en vías de desarrollo, empezando por América Latina, África y Asia. Y era un trabajo además de muy interesante y que se aprendían cosas nuevas cada día y en diferentes contextos. Fue de viajar muchísimo porque todo era volar de Nairobi a cada uno de estos países y a veces eran casi 24 horas de vuelo y estar un día y regresar otra vez a Nairobi y hacer el informe. Fue muy desgastante, pero bueno, estando allá ya en el 5º año y después de una visita a México, que siempre visitaba yo a mis amigos, tuve la suerte de que un amigo mío que nos conocimos cuando apenas íbamos a entrar más bien estábamos terminando la licenciatura, yo de Ingeniería Civil y él de Economía. Estuvimos trabajando un poco más de un año en una empresa de consultoría que por ahí de 1971, ya ustedes todavía no estaban ni programadas para nacer, pero por ahí de 1971 era una empresa de consultoría de vanguardia porque se llamaba Sistemas de Ingeniería y Tecnología Ambiental. Y a mí me contrata una persona muy querida mía, que también por suerte la conocí, me contrata para la empresa el doctor Fernando González Villarreal, que es experto en hidráulica, en planeación de
toda su vida ha trabajado en hidráulica del Instituto de Ingeniería, donde yo también trabajé antes de irme de manera continua, casi 20 años estuve fuera de México, en todos esos países y ciudades en el extranjero. A finales, como decía, de haber estado en Nairobi y vengo de vacaciones a México, visito a mis amigos y en ese entonces me toca la suerte que otro querido amigo, que nos conocimos cuando estuvimos a nivel de licenciatura, como ya mencioné, lo nombran secretario de la CEDUE, que después fue secretario de Sol, que fue, en paz descanse, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Me invita a entrar, entro como director general de desarrollo urbano y me puso como meta que a los 6 meses de estar allí, o sea, yo entré en mayo del 92, y me dijo, antes de terminar el año, todo esto también era con una participación del subsecretario, también amigo mío, José Luis Soberanes Reyes, nos puso como meta que a más tardar a finales del 1992 tuviéramos un programa nacional de desarrollo urbano que fuera aterrizable, de alta participación ciudadana y que todo el mundo lo entendiera, porque muchas veces los problemas también de los planes urbanos es que son excesivamente complejos y solamente lo entienden quien los escribe a veces, ¿no? Entonces, esa es otra historia medio larga, pero pues de ahí nació el programa de 100 ciudades, que duró toda la década de los 90. Desafortunadamente, el apoyo total de Luis Donaldo Colosio pues terminó con su asesinato, y después estuvimos pues ahí como director general. Si mal no recuerdo, yo tuve de 1994 al año 2000 9 subsecretarios diferentes, 9 jefes diferentes, y con cada uno era la discusión de borrón y cuenta nueva. Logré defender que existiera el programa, lo convencía más bien, o la convencía, y sin embargo ya en el año 2000 pues dije, no, ya mejor yo me retiro. Y ahí terminó esa racha de mucha suerte y empieza pues mis años de experiencia aquí en el país, ¿no? De 1900, desde el año 2000 a la fecha, que también he pasado por todos lados. Espero no haber extendido mucho. No, para nada, ingeniero. Y bueno, y más recientemente me tocó asistir a la presentación de su libro. Yo creo que ha abonado usted con más elementos a la planeación en el ordenamiento territorial. Entonces, nos encantaría seguir escuchando. ¿Qué más nos quiere compartir? Pues empezaré muy brevemente con el programa de 100 ciudades. Lo voy a contar y a lo mejor medio desordenadamente porque pues no preparé un guión, ¿no? Es espontáneo, pero sí me lo sé de memoria. El primer paso que dimos, bueno, un programa urbano, pero esto, como mencioné, era en 1992 y ya sabíamos más o menos cuál iba a ser el presupuesto para el programa urbano para el año que viene, el 93. Entonces, no podía ser ambicioso. Y primero dijimos, bueno, vamos a seleccionar las ciudades a nivel de ciudad que vamos a incorporar en el programa, pero también quisimos no nada más seleccionarlas en función de su tamaño, sino en función de su importancia como desarrollo económico, digamos, regional a partir de una ciudad, o desarrollo económico de la ciudad en sí, porque una de las cosas que queríamos introducir y que se logró era, una vez
de estar hablando con planes municipales de desarrollo, por ejemplo, no hablar nada más desde el punto de vista que todos conocemos de prácticamente sectorial y físico, sino también ligarlo con la sociedad 100% y con el desarrollo económico de la ciudad. Entonces, nació un concepto que le llamábamos estrategias económicas urbanas, el cual nos permitió, de una lista grande que teníamos de ciudades, de las cuales habíamos excluido las más grandes, que en aquel entonces principalmente eran Monterrey, Guadalajara y Puebla. ¿El por qué las excluimos? Porque si las hubiéramos tenido, absorbían todo el presupuesto que teníamos para el año que viene. Y el programa también tenía como meta incorporar inversión pública en obra pública, junto con la acción de planeación y programación. No era solamente elaborar planes, sino también involucrar al sector municipal y estatal en inversiones de acuerdo a los planes de desarrollo urbano y al sector privado, en donde no se les apoyaría con inversión, pero sí con facilidades para que ellos hicieran estudios de factibilidad y se viera si eran posibles de echar a andar con alto impacto social, no nada más impacto económico para los privados. Bueno, pues se llegó a una conclusión de tener alrededor de 116 ciudades. Estas aproximadamente, si yo recuerdo, eran como 60% de ciudades pequeñas, menores, la mayoría de 30,000 habitantes y muchas de 15,000, y otras ya conocidas, o aunque no necesariamente siempre entraban en la categoría de ciudades medias. Yo nunca he ido muy de acuerdo a tener definiciones medias y pequeñas, porque desde el programa de 100 ciudades lo que nosotros buscábamos era, como ya mencioné, una importancia de desarrollo económico local para y otra cosa, su ubicación estratégica en el territorio. Desde luego, en estas 116 ciudades estaban las capitales de los estados, siempre y cuando no estuvieran Monterrey, por ejemplo, ni Guadalajara. Pero, exceptuando esas, todas entraron en el programa de 100 ciudades, o sea, había como 30 y tantas, no, 29, si no recuerdo, 28. Y obviamente las capitales pues sí tenían una relevancia económica y estratégica territorialmente, y el resto eran generalmente ciudades cercanas a la costa, cercanas a situaciones de alto valor histórico en el patrimonio histórico-cultural que muchas de nuestras ciudades tienen y que no ha habido presupuesto que alcance para atenderlas y restaurarlas. Entonces queríamos incidir en eso, y además porque eran acciones que la sociedad iba a agradecer mucho y además iban a cooperar mucho. Bueno, pues entonces fueron 116, de ahí el nombre de programa de 100 ciudades, que fue un nombre más bien de tipo mercadotecnia. Pues, el programa de 116 ciudades no salía, y de 100 ciudades a todo mundo se le quedaba, ¿no? Desde ahí quisimos que lo entendiera la gente. Para ya ir más en detalle, también a través de encuestas, no de las así muy formales, estadísticamente confiables, pero sí a través de estar preguntando a las delegaciones de Sedesol
a los subdelegados de Cidesol, que había subdelegaciones de desarrollo urbano a nivel estatal, a las universidades que tenían estudios de desarrollo urbano, en arquitectura, en urbanismo, algunas, muy pocas, pero había. Y así les decíamos, miren, tenemos estas ciudades en sus entidades federativas, díganos 10 prioridades de atención de parte del gobierno federal, que los apoye con inversión, asistencia técnica si es necesario, porque también nosotros estábamos conscientes que ya para entonces, en los 90, había muy buen capital humano en el tema a nivel local, ¿no? Inclusive en algunos lugares cuando decíamos, teníamos que ser muy cuidadosos, porque si decíamos que íbamos de México a hacer asistencia técnica, se molestaban, ¿no? Ahí vienen los del centro todavía a seguir influyendo. Y bueno, eso nos facilitó mucho y nos dieron ese listado. Ese lo hicimos éramos muy pocos en la dirección general como para hacer tantas cosas a la vez. Entonces nos fuimos dando algunas atribuciones internamente con metas para lograr en cortos muy tiempo. Y bueno, esto de la selección de las prioridades, pues sentí que casi era prioridad únicamente mía, de mi oficina, que tenía ayuda muy eficiente, y no, pues no era realmente encontrar el hilo negro, porque dentro de todas esas 10 prioridades en los estados que incluimos, las ciudades de las entidades federativas, pues resultó que teníamos un común denominador, por decirlo así, de cinco cosas que se querían que se apoyaran o que se fomentaran, no necesariamente con inversión, pero que se fomentara. A ver si no se me olvida alguna. Una es administración urbana, que ahí entró como parte importante la actualización de todos los planes de desarrollo urbano, porque muchos pues decían que estaban actualizados, pero no estaban inscritos en los registros públicos de la propiedad, que es con equivalentes nombres o nominaciones en cada estado, pero hay un proceso de diferentes etapas que hasta la fecha es lo que es legal, y el que tengan un conjunto de planos sin que haya tenido participación de la sociedad y eso, no quiere decir que ese es el plan definitivo. Bueno, entonces, acción urbana. Luego fue lo que en un principio se llamó reservas territoriales, pero también nos encargaron mucho que ya no se usaran reservas territoriales porque era muy difícil estarlas cuidando, se invadían. En cuanto se creaban, había grupos sociales que las invadían y las autoridades locales, estatales y municipales muchas veces no intervenían y entonces se perdían aquellas reservas territoriales, en el sentido de que sí se ocupaban, pero se usaban para hacer negocios ahí medio turbios y sin ningún orden en la edificación. Y bueno, lo que nosotros empezamos a hacer es dar por intervalos cada año de ciertos números de hectáreas sin hacer mucho ruido, pero sabíamos que X ciudad necesitaba X número de hectáreas para, dado su crecimiento, ubicarlas donde dijera el plan de desarrollo urbano ya vigente. Al plan de desarrollo vigente, las autoridades locales lo tenían que desarrollar sin apoyo del gobierno federal con recursos públicos. Ellos tenían que poner el recurso para hacer los planes y bueno, se dio
también un aspecto muy interesante en relación al capital humano, porque la mayoría los hicieron empresas locales de consultoría o regionales. Muy pocas fueron solicitadas y eso me causó en aquella época mucho resentimiento de las empresas de consultoría, porque no dimos una empresa de consultoría de la Ciudad de México a hacer planes PDUs allá municipales, hasta después hicimos también los estatales, pero todo eso era parte ya de que los locales absorbieran lo que ellos hacían. Y además su conocimiento tenía que estar presente en la planeación. El tercero fue vialidad y transporte. En lo que nos centramos fue en hacer más eficiente, que la verdad es que el otro aspecto fue hacer vialidades primarias, apoyar con inversión del gobierno federal, pero no al 100%, generalmente era 30% y el resto municipal y estatal, de vialidades primarias y con la prioridad de dar accesibilidad, movilidad terrestre a las zonas más pobres de la ciudad que estuvieran ya incorporadas en el plan también, en los planes vigentes. Se me pasó a decir algo, bueno, eso más bien ahorita lo digo. La otra fue aspectos ambientales, que se concentró mucho en el manejo y disposición final, recolección, manejo, disposición final de la basura. En todas las ciudades lo logramos en diferentes niveles de sofisticación. Un aspecto que tal vez no lo habíamos pensado así de esa manera tan general, fue que la mayoría de las ciudades tienen y tenían ríos a económica de los centros históricos, que la mayoría fueron reactivación económica y social de los centros de patrimonio cultural del país, los centros históricos, no centros de la ciudad per se, sino centros históricos. Y bueno, ahí hubo grandes logros. Yo el que recuerdo con mucho cariño, porque también dio mucho dolor de cabeza, fue un convento más o menos grande en varias ciudades, que fueron alrededor de 40 o 35 ciudades. Se hizo con la guía de los que, ¿cómo se les llama? Se me fue ahorita el nombre particular, a los que opinan sobre su ciudad, ¿no? Que son historiadores o conocen toda la historia de cada ciudad, cronistas de la ciudad, y ese es un libro que también de ahí se editó un libro que se llama Palabra de Ciudad, que debe de estar en los archivos porque se agotó la impresión de la SEDATU en la actualidad, ¿no? Y si no, todo el avance tecnológico que hay de las ciudades, se podría hacer un programa, ya no de 100 ciudades, porque son mucho más ciudades, hemos crecido en número e importancia de ciudades. Casi yo puedo asegurar que se triplicarían, sería el programa de 300 ciudades o algo así, sin contar a las más grandes, otra vez. Pero la tecnología permite avances, pero acelerados, y mecanismos de control en el desarrollo del crecimiento, tanto territorial como económico, de las ciudades, y en el fomento de empleo que lo que se aprendió en aquel y que lo siguen pidiendo, porque yo casi mi trabajo de consultoría es operativa, pero no a nivel de ciudad, podría ser a nivel de ciertos municipios estratégicos dentro de la entidad federativa. Una entidad federativa grande con muchos municipios. Pensemos en Oaxaca, que tiene
¿cuántos? Como 400, creo, municipios, podrían en su territorio tener ciertos municipios estratégicos en lugar de ciudades. Y lo que es muy importante, se me pasaba a decir, del programa de 100 ciudades original, uno de los grandes objetivos era la distribución de la población y actividades económicas en el territorio nacional de acuerdo a sus potencialidades económicas, recursos naturales y todos esos aspectos que en la actualidad lo conocemos como ordenamiento territorial o ordenamiento ecológico, ¿no? En aquel entonces había mucho de la planeación regional, que pues todo eso va evolucionando de nombre, pero si se pone uno a escarbar, casi es lo mismo. Lo que yo veo, y a lo mejor eso entra en el siguiente tema que habíamos conversado, si es que hay tiempo, ya de ciudades bienestar y tecnologías avanzadas, porque sí, yo no estoy tratando, y nunca lo he hecho, de inventar el hilo negro, y en la actualidad hay muchas cosas que las estamos desaprovechando, mucho de experiencia también que ya ha pasado en otros países y que se nos olvida que hay lugares que están mucho más desarrollados que nosotros en el aspecto de desarrollo de ciudades y de desarrollo territorial. Bueno, okay. Yo creo que bueno, ha avanzado. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya entrando como al siguiente tema y justamente rescatando toda la experiencia que usted ha tenido a lo largo de toda esta trayectoria, ¿cuál es su visión? Y sabemos que va encaminada con este programa de 100 ciudades, pero ¿cuál es la visión actual que usted tiene de las ciudades de bienestar, sabiendo que estas también engloban como esta distribución de población, esta distribución económica, ecológica? ¿Cuál es su visión actual que tiene de las ciudades de bienestar? En realidad, pues el programa de 100 ciudades fue un esfuerzo de muchos y de compañeros que no los voy a enunciar, pero que Mónica los conoce a la mayoría. No fue una labor nada más de una persona, pero lo que sí aprendí en otros lados durante mi estancia en el extranjero y que desarrollé, y por ejemplo la metodología de análisis y modelaje de migración interna e internacional en YASA entre 1977 y 1981, 82, ya no me acuerdo, 5 años fueron, se sigue usando y se usa como metodología en las Naciones Unidas, en el mismo instituto YASA, de análisis aplicado, en un centro de investigación de migración de la Unión Europea que se ubica en una ciudad importante, que no recuerdo el nombre, pero para no equivocarme mejor ni la menciono, que se ubica en Italia. Y ese es mi gran orgullo, que puse una semillita en el aspecto cuantitativo del análisis de la migración y se sigue usando y no ha habido nada que lo destrone. Entonces, eso yo he tratado de introducirlo porque es para eso, para el análisis del crecimiento urbano de las ciudades. Y les voy a platicar una mala experiencia, porque primero cuando trato de hacerlo y estoy rodeando de gente que tienen mucha experiencia y siguen haciendo lo mismo, y ya se lo saben hasta de memoria su metodología, se les introduce algo que es además cuantitativo, en el sentido que es un modelo muy sencillo, matemático. No, eso no lo queremos. Y entonces lo excluyen. Me dicen además, bueno, tú eres ingeniero civil. Le digo, sí, pero eso ya no me acuerdo ni siquiera qué estudié, mano. En serio, porque pues con el tiempo va aprendiendo uno cosas, y a mí me fue llevando a algo que me identifican, no es nombre que yo dé, dicen que
que yo pertenezco a la Escuela de Urbanismo, déjenme acordarme cómo es, de urbanismo sistémico, porque veo muchas cosas con un enfoque de sistemas. Entonces, los ingenieros pues, dicen que soy ingeniero, que eso se lo deje a los demógrafos. Los arquitectos, con los que también tengo mucho el honor y mucho gusto de trabajar, y más actualmente como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Urbanismo, pues también como que se me quedan como viendo como objeto raro. ¿Y para qué quieres introducir migración? Pero nomás para darles una idea, una regla de dedo. Cualquier ciudad de nuestro país que esté creciendo a más de 2% anual, el resto es contribución de la migración. Ya en un país como el nuestro, que es eminentemente urbano, ya no crece empezando por migración rural-urbana, porque ya la parte urbana es muy poca en comparación con la rural es muy poca en comparación con la urbana. Y entonces los flujos de migración son entre ciudades. Y esos flujos de migración, cuando la tasa de crecimiento en una ciudad como el municipio de Solidaridad, que es Playa del Carmen, que es uno de los municipios que crece más aceleradamente en todo el país, su tasa de crecimiento es alrededor de 6%. Ese 4% es debido a migración. Entonces, cualquier ciudad que ustedes vean que crece arriba del 2% es porque está recibiendo migrantes de otra ciudad. Ya el aspecto de ver de dónde vienen y todo eso ya es otro asunto. Pero en toda la frontera donde yo ya he hecho varios estudios, todas las ciudades importantes crecen por migración. Y bueno, el concepto de ciudad bienestar no es un concepto oficial del gobierno mexicano, gobierno federal, sino es un concepto que tampoco yo lo invento. Nace en Europa, digamos, no está extendido en toda Europa, pero ya hay el concepto de ciudades bienestar. Hay muchos estudios en lo que es bienestar y se diferencia mucho con algunos conceptos, por ejemplo, en México, que se está usando mucho la palabra bienestar, porque empezando porque es algo un poco más avanzado que medir calidad de vida, el bienestar de una sociedad. Y en el caso de México, la diferencia oficial de bienestar, que se hace mucho énfasis que el objetivo no es que la gente tenga posesión de algo, como diciendo, no queremos que el objetivo sea tener una vivienda propia, un auto propio, por decir algo, que vayan a escuelas privadas o cosas así. El bienestar pues viene de países en donde el tener un valor económico dentro de todo lo demás que debe de componer el bienestar, pues sí es tener algo por el cual la sociedad lucha y quiere lograr tener. Lo más importante es tener vivienda propia y digna y que sea de él, no que se la estén prestando o cosas o que la esté rentando, ¿no? Que los hijos logren una educación fina, no fina, sino de calidad. Si fuera pública, pues qué mejor, y que llegaran a profesional y no que muchos se quedan en la primaria, que fuera una cobertura nacional con realmente centros educativos de nivel y calidad. Y bueno, no se diga el sector salud, que tuviéramos realmente
lugares donde no escaseen las medicinas o que cuesten exorbitantemente altas y que hasta en el público cobren las medicinas. Y entonces el concepto que no es con la falta de comparar México con todos los países, sino más bien es, bueno, que voy a trabajar conceptualmente con lo que se está haciendo en Europa, principalmente. En España hay mucho. Casi toda la literatura que se busca, afortunadamente, está en español o en inglés, identificado como well-being, el bienestar de la población. Y en la actualidad, pues lo que estoy haciendo de manera particular, ahora que tengo más tiempo y que estamos medio, pues, ¿cómo le podemos llamar? Encerrados. y que yo me he ahorrado mucho tiempo de ir, en lugar de ir a alguna reunión en el auto y dedicar 3 horas al día para ir y venir a una reunión, pues es súper eficiente estar así como estamos ustedes y yo en reuniones Zoom o en de las otras plataformas que existen ya. Y se ahorra mucho tiempo. Claro que se vuelve el vicio de estar en esto, ¿no? Sí. Amigos, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Territorio Nómada. Nos complace mucho que nuestro contenido les esté generando muchísimo interés y les esté gustando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como @Territorio Nómada. Hasta la próxima.